Estamos en la UD Estéreo, ya tenemos las 8:59, revista de la mañana va hasta las 10 y con invitados, cubrimientos, buena música para que ustedes disfruten de este día miércoles, ya 30 de julio, cómo avanza el año 2025 y mucha atención porque será radicado el proyecto del siglo. Se conoce como justicia frente al poder empresarial. Esto será mañana 31 de julio, porque alrededor de las comunidades y lo que tiene que ver con las empresas transnacionales, hay mucho que contar en lo que respecta a vulneración de derechos humanos. Hicimos un cubrimiento especial para conocer esos casos en particular que se están presentando y la necesidad de este proyecto de ley justamente en aras de poder garantizar la integridad de estos públicos, insistimos, comunidades, no solo a nivel, digamos, de la región aquí principal, sino en otros departamentos que componen la geografía nacional. Estamos hablando de La Guajira, estamos hablando del Cesar, estamos hablando del Meta, Huila, Tolima, entre otros. Escuchemos la entrevista. Esta es la UD Estéreo, estamos en Revista de la Mañana. Vamos a hablar acerca de derechos humanos, pero en el contexto de las multinacionales. Para ello hay mucho que contar, pero sobre todo hablar acerca de un proyecto de ley que se va a radicar esta semana en el Congreso de la República. Tenemos aquí con nosotros a Jenny, ella hace parte del CINEP. Recordemos ese cargo exactamente y el apellido además. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jenny Ortiz, coordino el programa en Derechos Humanos, Movilización Social e Interculturalidad del CINEP. Ustedes por estos días andan aquí en el Centro de Memoria Histórica y de Paz hablando acerca de estos asuntos tan sensibles a nivel país. ¿Qué es lo que están haciendo básicamente en estas charlas y foros? Estamos en un foro de reflexión que se llama Justicia sin excepciones. Vienen invitados e invitadas de distintas regiones del país, cerca de 14 departamentos, comunidades, organizaciones sociales que han venido denunciando abusos por parte de las empresas y violaciones de derechos humanos en contextos extractivos, minería, hidrocarburos, el tema de atunes, por ejemplo, Atún Bancance está aquí presente, la industria de las flores, entre otros. Son procesos de resistencia, de denuncia y particularmente pues graves escenarios de violaciones de derechos. Nosotros hablamos que es casi un siglo de impunidad empresarial, es decir, por más de 100 años las empresas han violado derechos humanos y hoy pues estamos aquí como reflexionando alrededor del papel de los derechos humanos, la justicia, la impunidad en materia empresarial. Bueno, usted mencionaba que tuvo la oportunidad de conocer como unas vulneraciones, de hecho nos mencionó unas multinacionales. Quisiera que destacara dos de esos que acabamos de escuchar en estas charlas y en estos foros y en estos debates. Mira, hay varios casos, uno de los casos emblemáticos es Glencore, con sus minas de Prodeco en el Cesar y sus minas en La Guajira. En el caso de La Guajira, pues tenemos una empresa que es Cerrejón, con más de 14 fallos judiciales condenándola como violadora de derechos humanos y con un proceso de arbitramiento internacional contra el Estado colombiano porque ha protegido el arroyo Bruno en el departamento de La Guajira. En este caso particularmente, pues el agua en La Guajira es la defensa entre la vida y la muerte, es decir, niños y niñas han muerto, más de 5.000 por no tener agua o alimentación. Otro caso emblemático es justamente Drummond, que en estos momentos pues ya hay una sentencia judicial por vínculos con el paramilitarismo. Esto tiene que ver con procesos de despojo territorial y asesinato a sector sindical. Esto es industria justamente también de carbón en el departamento del Cesar. Y hablábamos de otros casos como por ejemplo los casos de Ecooro en Santurbán y entre otros departamentos que han venido protegiendo pues por ejemplo el páramo y el agua ante estas multinacionales que quieren extraer oro, petróleo o ampliar su industria extractiva. Bueno, ya después de conocer esas afectaciones de carácter multinacional en algunas regiones del país, citaba usted Drummond, en el departamento del Cesar, Cerrejón en La Guajira, bueno, estos son asuntos de minería, por supuesto, que afectan a las comunidades. Ustedes van a radicar esta semana un proyecto de ley. A mí me gustaría que entráramos como a desarrollarlo. Inicialmente, ¿qué es lo que busca? Este proyecto de ley es resultado de un trabajo de más de 4 años con las organizaciones que hacemos parte de la mesa que lucha contra el poder empresarial. Son organizaciones que justamente están llevando casos de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. En el Estado colombiano, las empresas son voluntarias a respetar los derechos humanos, es decir, pueden o no respetar los derechos humanos.
Nosotras hemos dicho no, es una obligación que las empresas respeten los derechos humanos. Este es uno de los primeros elementos novedosos del proyecto de ley. Un segundo asunto es que el Estado debe impulsar acciones que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos. En muchos casos lo que ocurren son sanciones administrativas, es decir, las empresas pagan porque contaminan un río, o pagan porque desplazan a las comunidades, o pagan porque murió un niño o una niña con algún producto contaminante por desechos tóxicos, por ejemplo, y el Estado no tiene un marco regulatorio que haga en efecto sanciones vinculantes en materia de responsabilidad empresarial. Y un tercer asunto que nosotros hemos insistido es la necesidad de que hayan obligaciones civiles y administrativas, es decir, las empresas deben empezar a entender que si no respetan los derechos humanos van a ser sancionadas civil y administrativamente, y que esto supera la idea a el pago, que es lo que ellos están habituadamente a hacer, ¿no? ¿Cuánto causa el daño y yo te pago? 100 millones, 200 millones, pero pues la vida de las comunidades, la vida de los ríos o los ecosistemas pues no tienen un pago, esto es inconmensurable. Estos son 3 elementos que vamos a presentar en lo que nosotros hemos llamado como el proyecto del siglo. El proyecto se va a radicar el jueves en el Congreso a las 2 de la tarde, se va a hacer en manos del liderazgo del senador, el congresista de Cámara Alirio Uribe, junto con otros que estarán firmando allí, y pues buscamos que con esto empecemos a avanzar a luchar contra un siglo de impunidad. Justo ahora estamos en una galería de la memoria que cuenta los 100 años de impunidad empresarial con distintos casos, desde la masacre de las bananeras hasta actualmente los casos de arbitramiento internacional en el CIADE, como es el caso del páramo de Santurbán. Esperamos pues desde luego que esto pues hay que elaborar una ponencia, se espera un primer debate, segundo debate, podemos pasar o no el proyecto de ley, pero más allá del proyecto de ley lo que a nosotros nos interesa es impulsar una campaña de que pues no hay impunidad para las empresas que violen derechos humanos y que pues la justicia es para todos, nadie está por encima de la justicia, como se demostró ayer en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bien, yo quisiera ponerlo en el escenario de que se apruebe, es decir, que pasen los respectivos debates, Senado, Cámara, que sea aprobado, que sea sancionado presidencialmente. Digamos que se aprueban las leyes, se sancionan, pero entonces uno dice, ¿será que sí se ejecutan? ¿Será que sí tienen el cumplimiento? ¿Cómo ven ustedes ese panorama en el punto de vista positivo si llega a ser una realidad? En el punto de vista positivo, pues el primer mensaje es que pues, si usted es una empresa que respeta los derechos humanos, no hay problema. Si usted es una empresa que viola los derechos humanos, pues tendremos que establecer unos mecanismos donde nosotros haremos seguimientos, denuncias y movimientos para que se respeten los derechos humanos. Lo que estamos haciendo con esto es elevando los estándares de cumplimiento en materia de derechos humanos y seguramente van a empezar a posicionarse distintos casos y distintas acciones en clave de reparación integral a las víctimas del desarrollo, a las víctimas de las empresas. Pues esto puede tardar varios años, hay que revisar algunos marcos jurídicos, por ejemplo, de obligaciones del área civil o del área administrativa, y hemos hablado de la necesidad de que se integren los sistemas, porque uno de los grandes problemas en materia de justicia es que usualmente no hay como un mecanismo nacional donde uno pueda hacer seguimiento a esta empresa, no sé, violó los derechos humanos en Santander, y dejó el título allá o dejó sus acciones y ahora se fue para Medellín y está haciendo lo mismo, y luego se fue para Casanare y está haciendo lo mismo. Un sistema nacional nos permitiría de alguna manera resolver esto. Si llegáramos a no pasar, pues igual seguiremos desde los movimientos sociales y desde las organizaciones sociales impulsando estas acciones. Tardaremos desde luego, pero llegará un momento en donde podemos lograr pues elevar los estándares en materia de derechos humanos y empresas. El mundo hoy lo está pidiendo, el mundo está diciendo no podemos seguir acabando con los ecosistemas, hay que hacer un alto, lo que está en riesgo es la humanidad en su conjunto, entonces estaremos desde allí impulsando algunas acciones. Bueno, esos son los dos escenarios, si se aprueba el proyecto de ley que será radicado este jueves o si definitivamente no se aprueba, igual cuáles serían como esas acciones de mejora o esas soluciones es lo que estamos planeando. Estamos hablando, y ya para ir cerrando, únicamente de asuntos medioambientales de cara a lo que es afectación a las comunidades en los derechos humanos, ¿cierto? ¿O hay algún otro
tipo de esferas que se toquen allí. Sí, se incluyen asuntos medioambientales, algunos asuntos relacionados con género, por ejemplo, en materia de violaciones de derechos específicamente a mujeres y hombres. Tenemos casos que son muy graves de violencias contra las mujeres en contextos empresariales. Estamos hablando también del derecho a la asociatividad. Por ejemplo, en algunos casos hemos identificado que los sectores sindicales son los más golpeados por las empresas, justamente porque hacen denuncias sobre violaciones de derechos laborales. Y un cuarto asunto tiene que ver con el tema de violaciones de derechos humanos en contextos de conflicto. Es decir, las empresas han usado una estrategia o de tener contratos con sector militar o con seguridad privada, y en algunos casos pues han ocurrido graves violaciones de derechos civiles y políticos, como caso de Drummond que había mencionado hace un poco, o la industria bananera en el Chocó, y esperamos que con esto pues también se puedan regular estas acciones específicamente a derechos. El tema ambiental sigue siendo en la agenda pues fundamental, pero pues también los derechos civiles, políticos de las mujeres y personas trabajadoras. Muchísimas gracias por estar en La Voz de Estéreo. A ustedes muchas gracias y les esperamos que nos acompañen este jueves en la erradicación. Claro que sí, sigan disfrutando de Revista de la Mañana. Bueno, entonces ya nos queda muy claro todo lo que comprende este proyecto de ley que busca, por supuesto, garantizar la no vulneración de los derechos humanos en las comunidades cuando algunas empresas hacen presencia en estos territorios